Continuando con nuestras entrevistas, nuestros episodios de psicología, de la seguridad de salud en el trabajo, el día de hoy tenemos un invitado especial. Nos acompaña Daniel Tamayo, un psicólogo que viene conociendo, desarrollando diversos temas enfocados al tema de la salud ocupacional, la seguridad de salud en el trabajo, y nos va a hablar un poco acerca de esta normativa que de pronto es muy importante para nosotros como profesionales que nos dedicamos a este campo, conocer, indagar, tener lineamientos para poder así direccionar también nuestro trabajo a nivel legal. Y es acerca de la ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, aquí en el contexto o en el país de Perú. Daniel, muchas gracias por ser parte de estas entrevistas, gracias por aceptar la invitación de ser parte de este, vaya, digamos, de estos episodios que se viene difundiendo a través de aprendizajes. Bienvenido, Daniel. Listo, muchas gracias. Bien, ahora en el contexto en sí tenemos que enfatizar bien lo que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la cual es la Ley 29783. Ahora, vamos a hablar un poquito en términos históricos, que como sabemos aquí en el Perú en sí se registra en sí una alta tasa de accidentes, incidentes, inclusive enfermedades profesionales, tanto en los que son en empresas de diferentes rubros, como por ejemplo lo que son mineros, de gastronomía, construcción, industriales, entre otros, que para frenar ello nació en sí la Ley 29783, que está en sí bajo el Decreto Supremo 005/2012, en la cual en sí obliga a las empresas, o bueno, más específicamente al empleador, a adoptar en sí un enfoque preventivo y no solamente reactivo, porque anteriormente, cuando no existía en sí mucho esta ley, era un enfoque más reactivo, ocurría el accidente o el incidente y ya se empezaba lo que es la capacitación, el diagnóstico y todo ello. Pero en sí, gracias a esta ley, en sí estamos adoptando en sí un enfoque más preventivo. Ahora, ¿qué obligaciones clave en sí tiene que tener la empresa bajo esta ley? En sí, para proteger al trabajador se tiene que destacar en sí algunos puntos, como por ejemplo, el artículo 17 de la misma ley del 29783 establece que sí o sí tiene que haber un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Al igual que en el mismo artículo 22 establece que el empleador tiene que establecer una política de seguridad y salud en el trabajo, en la cual tiene que ser específica y también en sí distribuida por cada trabajador y tiene que ser firmada. Y bueno, también lo que es establecer un compromiso en la cual está incluido en la misma política de proteger y salvaguardar la salud y buscar en sí la mejora continua sobre esto, porque en sí, como sabemos, un puesto de trabajo siempre va a estar en constante actualización, siempre va a haber nuevos cargos en los cuales se tiene que emplear un diagnóstico. Esto se hace a través del IPRC, en la cual se evalúa en sí los tipos de riesgo y también sus posibles intervenciones y también su tipo de peligro. Ahora, no solamente ello, sino que también a través del artículo 29 establece que cuando una empresa tiene en sí más de 20 trabajadores o es igual a 20 trabajadores, se establece en sí un comité de SCT, en la cual también salvaguarda lo que es la vida de los trabajadores, en la cual aquí está constituido por un presidente, un secretario y un vocal. Hasta puede haber un vocal más, pero siempre en sí son de 3 a 4 de este comité. Y no solamente ello, sino que también se establece en sí un reglamento interno, en la cual es el reglamento interno de SCT, en la cual es entregado y tiene que ser informado en sí a cada empleado, con el propósito en sí de que esta empresa va a tener en sí un plan anual de SCT y se va a cumplir y se va a dar seguimiento con respecto a ello. Si menciona que también necesitamos decir lo que son las capacitaciones. Hay un artículo, en la cual es el artículo 35, en la cual está en el inciso B, en la cual establece que tiene que haber en sí un total de 4 capacitaciones mínimas obligatorias en manual de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, muchos en sí consideran que estas capacitaciones mínimas tienen que ser lo que es inducción a lo que es el seguridad y salud en el trabajo, EPP, ergonomía y primeros auxilios y ya está. Pero eso en sí es mínimo. Puede haber de repente más, pero eso ya va en base al diagnóstico en el cual ejerce el mismo profesional y lo que detecta en sí lo que se tiene que capacitar. Como por ejemplo, supongamos que un trabajador en sí se electrocuta, ya sufrió un accidente, y aquí mismo Sunafil te va a decir, ok, quiero ver tus capacitaciones. ¿Y dónde están tus capacitaciones de lo que es riesgos físicos, sobre todo en el riesgo eléctricos?
no hay, o sea que ya, bueno, corresponde a esa acción. En sí es muy importante en sí estos temas de las capacitaciones. Y esto me recuerda en sí a un caso en el cual ha pasado en McDonald's en el año 2019, casi por los libres, si no me equivoco, aquí en Perú, porque en sí en el 2019, como muchos ya sabrán, no sé si que de repente lo saben, pero les voy a contar, que en sí en McDonald's dos jóvenes en sí murieron electrocutados en el mismo restaurante de McDonald's, en la cual en sí trabajaban en sí de madrugada y bueno, si no me equivoco era su jornada, estaba dentro de su jornada de 12 horas. Ahora, estos jóvenes murieron a través de una descarga eléctrica cuando en sí realizaban sus labores de mantenimiento de cocina en el local. Con respecto a ellos, Sunafil en sí demostró de que la empresa en sí incumplió su plan de SST. ¿Cómo? Porque en sí no evaluó en sí los posibles riesgos, no presentaron en sí su matriz y per se, y también no dieron el mantenimiento concerniente a lo que son los equipos, no capacitó en sí al mismo personal y encima no entregó en los equipos de protección del personal. Ahora, esto sí o sí tiene que ser evaluado y también divulgado a los mismos trabajadores, porque en la matriz C en sí, esto se tiene que calificar como un riesgo físico, posible riesgo físico, en la cual tienen su subtipo que es el eléctrico, en la cual se evalúa, se pone en sí el tipo de riesgo y también se pone lo que es la acción de lo que son las que se puede hacer para prevenir o promover en sí este tipo de accidentes que puede ocurrir. Muchos nos preguntamos en sí qué tiene que ver acá lo que es el psicólogo, porque miren, muchos en lo que trabajamos en lo que es recursos humanos siempre nos envían mucho a lo que es reclutamiento y selección, cuando en realidad recursos humanos aborda varias áreas, tanto lo que es reclutamiento y selección, administración de personal, clima y cultura organizacional y SST. No muchos en sí de mi carrera, y lo digo así directamente, no abordan mucho lo que es seguridad salud en el trabajo. No saben inclusive cómo es, qué es una matriz y per se, no saben qué es un RIS, no saben en sí qué es una política de SCT. Por razones que es muy importante que en sí el profesional aborde lo que es seguridad salud en el trabajo. Y lo digo porque aquí hay una conferencia en la cual yo he ido, que fue el año pasado, en la cual fue acá en Lima, en la cual fue el primer simposio del psicólogo en el aspecto de seguridad y salud en el trabajo, en la cual acá justamente tengo un libro, que lo había ganado al en sí mencionar los riesgos, en la cual acá, si me permiten leer el fragmento, acá lo que dice es: en lo que respecta a las normas relacionadas con las funciones propias de los psicólogos ocupacionales dentro de las organizaciones, encontramos que la Ley de Seguridad en el Trabajo número 29783, en su artículo número 56, menciona indirectamente que este profesional ha sido incluido funcionalmente en esta ley, ya que alude que en las empresas los trabajadores se encuentran expuestos a los agentes psicosociales. Asimismo, el reglamento de esta ley, autorizado por el Decreto Supremo número 005/2012, menciona que en el artículo número 33 que existe la obligatoriedad de que las empresas lleven en sí un registro de monitoreos psicosociales. Ahora, aquí la palabra clave está exclusivamente en psicosociales, porque aquí menciona básicamente psico, que es el rol del psicólogo. Porque aquí el rol del psicólogo tiene que ser lo que es la prevención y la promoción de la salud mental, en este caso de los trabajadores, en lo cual pueden emplear diferentes métodos, como por ejemplo, uno de los métodos más empleados en lo que concierne es lo que es el método SBC, que es la seguridad basada en el comportamiento, en la cual aquí emplean diversas metodologías para lo que es salvaguardar la seguridad del trabajador, ya sea a través de diferentes capacitaciones, charlas, campañas, evaluaciones, actividades integradoras o lúdicas, para lo que es la evaluación de estos riesgos y también la promoción y la frecuencia de la salud. Con respecto en sí al papel del psicólogo dentro de las empresas en sí, también tenemos que quitarnos un poco ese rumor de que SCT también no solamente corresponde a los ingenieros, porque muchas veces he visto casos en la cual seguridad salud en el trabajo siempre lo corresponde a lo que es al ingeniero Soma, al ingeniero industrial, cuando en realidad el psicólogo ocupacional, psicólogo SST o inclusive el psicólogo organizacional puede tener sí un papel central dentro
de ese ámbito, ya que aquí principalmente tenemos lo que es el factor humano, el cual está, perdón, directamente conectado en lo que respecta a factores psicosociales, como por ejemplo lo que es la prevención de estrés laboral, lo que es la prevención de repente de lo que es la sobrecarga de trabajo, presión por tiempos o metas, de repente jornadas que pueden llegar a ser prolongadas o inclusive lo que es la prevención de ciertos aspectos como la fatiga, el agotamiento o el conocido burnout. En sí es muy necesario que este psicólogo orientado a lo que es seguridad en el trabajo prevenga en sí o inclusive diagnostique dentro de la empresa estos tipos de agentes psicosociales para luego del diagnóstico tener un plan de prevención para sobre todo reducir o los factores psicosociales. Wow, Daniel, definitivamente muy potente, muy útil lo que acabas de decir, muy preciso. Y me llama mucho la atención, o bueno, me es de utilidad lo que mencionas, ¿no? Cuando haces énfasis en que nuestro trabajo tiene que estar enfocado en prevención, no más tanto ser reactivos. Y es algo lo que coincido bastante cuando nosotros trabajamos en construir, en diseñar de pronto entornos, condiciones, comportamientos que sean seguros para que el trabajador desarrolle o opte o enfatice en hacer según la normativa, según su per se, según de pronto sus documentos de gestión, va por ahí. Sí ha pasado, como tú mismo mencionas, en diversas organizaciones que también he sido parte, que recién ocurre un accidente, recién pasa algo, recién te penalizan, recién te mandan una amonestación y a partir de ello comienzas tú a como que a ver estrategias más reactivas, ¿no? Y me gusta bastante también cuando mencionas que si bien es cierto, la ley te dice, bueno, cuatro formas o cuatro veces capacita a tu personal, sin embargo, según el puesto de trabajo, me hiciste me resondraste mucho esa idea, ¿no? Tu puesto de trabajo va cambiando, va actualizándose, va teniendo nuevos riesgos y tú también te vas enfrentando como personal contratado para esa función, vas a enfrentarte a nuevos riesgos. Entonces, es necesario como empleador, como jefes, gestores dentro de un área de SST o salud ocupacional, prevenir eso, darte, digamos, el recurso de conocimiento, desarrollarte habilidades, entrenarte para que tengas noción a lo que te vas a enfrentar. Bien, entonces, Daniel, ¿qué de pronto a ti te gusta? Te llama más de utilidad, si bien es cierto, mencionaste también, ¿no? El tema de que esta ley de SST, la 29783, es integral, ¿no? ¿Qué de pronto te gusta más, te es más de utilidad que consideras es de importancia para nosotros los psicólogos en este campo? Bien, en lo que considera el factor de que más importancia tiene que ser para nosotros es sobre todo el factor psicosocial, porque en sí, como dice su nombre, acá es netamente psicológico, aquí tiene que ver lo que es el factor humano, ya que a través de ello nosotros podemos intervenir. Como por ejemplo, supongamos que en sí ocurre ciertos imprevistos en el trabajo, de repente un equipo eléctrico, de repente un equipo que no sabes cómo actuar. Sin embargo, la mente humana en sí es más reactiva es más reactiva. Piensa en solucionar el problema antes posible sin tener, por así decirlo, la captación o el método. Por esas razones que en ese papel el psicólogo cumple un papel fundamental en lo que es la prevención. Porque en sí aquí no es cuestión de que, ok, tenemos que solucionar el problema, sino que también el mismo trabajador tiene que preocuparse por su misma salud. Si es que de repente ves en sí un trabajo, una carga en la cual tú no puedes manejar, no tienes el conocimiento, lo mejor acá sería tener un stop, porque también tenemos que poner muy por delante en sí nuestra salud mental antes que estar expuestos a ciertos riesgos. Por razones que en estos casos tenemos que ponernos más en lugar a nosotros antes de en sí exponernos a riesgos, más en sí el factor de prevención. Genial, genial, Daniel. Sí, definitivamente, hoy por hoy las diversas mineras, digamos que es un requisito legal, pero más que legal también es esto, trae grandes beneficios partir desde una intervención psicosocial, como tú le acabas de decir, ¿no? Identificamos tal vez qué factores
son buenos, que hay que seguir manteniendo en la empresa, en la organización, y también qué factores de pronto están convirtiéndose en riesgo, porque de pronto ya hay indicadores validados a través de recursos humanos, el IDS, que es el indicador de desempeño de seguridad, en comentarios, ¿no?, de las personas, los jefes, líderes, de las personas que definitivamente están pasando algún tipo de molestia o que está afectando a su desempeño o comportamiento seguro en general, ¿no? Entonces, si empezamos por ahí y trabajamos de manera integral, entonces nuestro trabajo, más allá del cumplimiento legal, que es muy bueno, trae beneficios e impacta en la salud de los trabajadores. Y Daniel, de esta ley, aparte de los riesgos psicosociales, ¿qué de pronto consideras que también debemos de tener en cuenta nosotros los profesionales direccionados a salud ocupacional o psicología en general? En sí tenemos que tener en consideración todos los tipos de riesgos, porque si tenemos lo que son los riesgos físicos, químicos, biológicos, ambientales, entre varios tipos de riesgos, inclusivemente también están los subtipos de riesgos que están dentro de, porque en sí todo esto tenemos que conocerlo principalmente para saber cómo intervenir, promover lo que promover las conductas humanas, también tenemos lo que es el factor de prevenir, sobre todo ello. Y no solamente saber lo que es la matriz y per se, sino también saber todo lo que es el plan anual de SCT, darle en sí un seguimiento sí o sí, junto al mismo, de repente, al mismo ingeniero SOMA, ingeniero industrial, porque en sí no solamente tenemos que ver lo que es I per se, capacitaciones, no solamente ellos, sino también tenemos que ver en sí todo el plan de seguimiento, todo el plan de seguimiento, como por ejemplo lo que es el monitoreo de los riesgos, también tengo que ver lo que es de repente los indicadores, el mapa de riesgo, de repente un poco diligenciar al mismo comité de SCT, hacer diagnósticos regularmente, porque en sí muchos cometen el error de que el diagnóstico tiene que ser solamente una vez al año, en sí tiene que ser un diagnóstico de manera periódica, porque siempre sí o sí va a haber nuevos riesgos, o de repente nuevos trabajadores, nuevos puestos de trabajo, actualizaciones de funciones en la cual pueden estar sometidos a nuevos riesgos, en lo cual es muy importante que el mismo psicólogo SCT también tenga que estar al pendiente. También tiene que estar en sí al pendiente de también otros factores, como por ejemplo lo que son las indicaciones de repente de riesgo eléctrico, de repente también saber un poquito de lo que es el tema de primeros auxilios, la actualización de los extintores, lo que es, inclusive lo que es los primeros auxilios, entre otros. Pero eso sí, sí o sí tiene que saber lo que es el sistema de gestión de situación en el trabajo. Claro, sí, definitivamente. Y los que nos están escuchando aquí, cuando vamos de pronto como psicólogos direccionados, ¿no?, a salud ocupacional o SST, pertenecemos a este equipo integral de doctores, enfermeros, ingenieros, ¿no? Hay algo también que se me estaba pasando, que mencionaste y que hace de pronto mucho sentido para nosotros, y es también el tema de educar, ¿no? Como mencionaste, a lo menos también coincido con tu parte cuando mencionas que nuestro rol, a veces de psicólogo ocupacional, nuestro rol de psicólogo de salud en el trabajo y nuestro rol como psicólogo ocupacional, organizacional, las funciones, si bien es cierto, podemos trabajar dentro de una empresa minera, supongamos, es un ejemplo. Sin embargo, nuestras funciones son totalmente distintas. Tal vez el psicólogo organizacional, su área clave, ¿no?, tal vez esté más direccionado a un tema más administrativo, un tema más de recursos humanos, gestión de talento, que si nosotros le enlazamos de pronto a esta ley de la 29783, podría volcarse la función desde una intervención organizacional, ¿no?, a través de diseños de puesto, de diseños de procesos, donde de pronto optimicen y enfaticen en que se pueda desarrollar un trabajo seguro. De la misma manera, salud ocupacional, un tema, digamos, lo que se está comentando, ¿no?, el factor psicosocial. Añadido a eso también las evaluaciones de salud mental, ¿no? Para así determinar indicadores, tal vez indicadores de la persona a través de ansiedad, estrés, ¿no? Eh,
moving, que están presentándose en la organización y poder desarrollar más adelante intervenciones. Y del punto de vista, como mencionaste, SST también, ¿no? De cómo tal vez, qué metodologías, qué programas podemos nosotros direccionar o hacer para poder aumentar estos comportamientos seguros. Entonces, es muy bueno también esta ley que nos beneficia porque si nosotros podemos, digamos, desde este punto de vista es eso, ¿no? Identificar riesgos, implementar medidas, digamos, de control, medir indicadores y gestionar, ¿no? Como todo. Y es muy interesante esta ley porque nos ayuda bastante, Daniel. Ahora, si de pronto, ¿qué sugieres tú como profesional, especialista? ¿Alguna recomendación que de pronto das a nuestros colegas que quieren involucrarse en este campo de la seguridad y salud ocupacional o SST desde el rol de psicólogos? Bien, principalmente aquí quiero dirigirme más bien a los estudiantes o inclusive recién egresados. Ok, principalmente aquí, si bien sabemos que en la rama de prácticas pre-pro siempre está lo que es psicología educativa, psicología clínica, psicología organizacional. En sí, trate de meterse muy de lleno a lo que es seguridad salud del trabajo, porque en sí vemos porque en sí, pese a que el recursos humanos tiene varias ramas, yo recomendaría en sí integrar todas esas en uno solo. Trate de decir que no solamente quieren hacer reclutamiento y selección o administración personal, sino que también quieren enfocarse en distintas áreas, tanto lo que es climicultura, desarrollo, inclusive seguridad salud de trabajo. En este ámbito les recomiendo en sí mucho lo que es capacitarse sobre esta ley, también saber un poquito más lo que son las leyes, porque eso sí aquí nos dicen que aquí tenemos que abordar así en sí distintas leyes para lo que es el cumplimiento legal de la misma. Y también en sí recomendaría sí o sí constantemente buscar oportunidades de repente de, de no solamente estar en un terreno, sino en sí en varios terrenos, hacer un poquito de lo que es el trabajo en campo y que también para empleadores en sí, yo también quiero dar un mensaje y que no solamente delimiten en sí el rol del psicólogo organizacional, ocupacional, solamente a reclutamiento y selección, porque en sí nosotros como psicólogos podemos hacer muchas cosas dentro de la empresa. Digo esto porque en muchas empresas yo solamente veo en el sector minero que pide más lo que es psicólogo ocupacional para lo que es la intervención con trabajadores. En cambio, en empresas de otros sectores, si bien hay, mayormente piden psicólogos solamente para lo que es gestión del talento humano. En sí, yo considero aquí un papel fundamental de que los empleadores tienen que enfocar más en lo que es en lo que es la salud del trabajador, en la cual acá podemos empezar principalmente al tener en sí mayor en cuenta al psicólogo organizacional, no solamente bajo un papel administrativo, sino bajo papel de salud mental y salud en el trabajador. Wow, sí, definitivamente, Daniel. Lo que mencionas es muy importante, ¿no? Porque seguramente algunos colegas en sus comentarios nos van a tener algunas experiencias similares que cuando vamos a un trabajo a veces no está bien definido lo que vamos a hacer. En ocasiones se ha visto reducido nuestro trabajo o tal vez algunas de nuestras funciones direccionadas a otros profesionales, lo vienen desarrollando. Si bien es cierto, hay competencias, hay información, hay formas de hacer trabajo que de pronto tiene más ventaja o más especialidad que lo realiza un psicólogo. Entonces, por ahí tal vez también nosotros empoderarnos y comenzar a gestionar internamente planes, ideas, obviamente siempre sustentadas de pronto en qué va a ser lo beneficioso para esto, ¿no? Que de pronto se espera que va a cambiar, porque obviamente los que aprueban son gerentes y en tema de gerencia siempre es bueno también investigar, indagar la parte de rentabilidad, ¿no? Y eso es bueno, Daniel. La verdad es que lo que nos has comentado a grandes nociones es muy útil, es muy útil. Tal vez eh, te gustaría decir otras ideas, aristas que de pronto se nos está pasando en esta entrevista, que te gustaría de pronto
qué es de utilidad para nosotros los profesionales en psicología que debemos tener en cuenta de esta ley? Sí, lo que me gustaría también en sí de que se tenga más en cuenta es que también las empresas tampoco pidan perfiles imposibles. Me refiero a esto porque muchas mineras en sí, inclusive algunas industriales, he visto, ok, psicólogo ocupacional. Más de 5 años de experiencia, más de 3 años de experiencia con diplomados, de repente ya tres diplomados en lo que respecta a seguridad en el trabajo. Inclusive tengo un video hablando de ello. Pero con todas esas experiencias, lo que en sí ofrecen es muy poco. He visto una oferta de trabajo anteriormente que en sí quieren todo eso por un valor en sí de 1,200 por 48 horas semanales. Ahora, eso en sí vale en sí un trabajo de un psicólogo ocupacional o enfocado en lo que es SST. En sí tiene que ser un perfil más, más adecuado, inclusive más convencional, más abierto, inclusive a profesionales, tanto activos como nuevos, porque también estoy viendo una delimitante en lo que respecta a profesionales nuevos, porque pese a que los profesionales nuevos en lo que respecta a psicología, en el ámbito de seguridad y de trabajo, en sí hay personas que están colegiadas, pero en sí tienen en sí muy poca experiencia, de repente 1 o 2 años ya, y no se les considera a ellos. Puede hacerme que en ese aspecto yo considero que tiene que ser más abierto ese perfil, no solamente delimitarnos a lo que es de repente antigüedad, sino también a nuevas formaciones, de repente nuevos programas de mentoría que se puede hacer, ser más abiertos en sí en este grupo de seguridad salud ocupacional. Eso es más lo último que quiero decir. Sí, definitivamente, Daniel, lo que comentas es algo una realidad que se ve, ¿no? Partiendo de los salarios que de pronto no van de acorde a lo que se está requiriendo y a veces se entiende por la transición laboral, por la crisis, de pronto que algún profesional puede estar pasando y puede optar. Sin embargo, también hay que hacerse la pregunta si realmente lo que voy a hacer va de acorde a lo que yo sé ¿no? Y a qué empresa también. Y algo que mencionaste es, incluso en temas mineras, existen muchos programas, bueno, programas trainee, que son prácticas, pre y pro, para que se puedan de pronto interesar acá nuestros voluntarios, las personas que nos escuchan o los que se integran y que puedan postular, ¿no? Puedan postular estos programas trainee que lo pueden ver directamente en LinkedIn, que es una página muy confiable. Igual hay que dar el visto bueno en los portales web también de cada empresa minera. Bueno, yo hablo en tema de minería, de pronto es el rubro donde más he tenido la oportunidad de estar presente. Y lo que mencionaba también Daniel, ¿no? La importancia de seguir capacitado. Hay un curso muy interesante que es de la evaluación de riesgos laborales, ¿no? De riesgos psicosociales del método Sensopas-COSOP, que ahí las personas pueden buscarlo y pueden llevarlo. Es totalmente gratuito, nada más hay que esperar que se aperturen las fechas y estar al tanto, porque si es un proceso que te pide hoja de CV, una evaluación de tu perfil y obviamente te dan el visto bueno para que puedas desarrollar. Y hay cursos gratuitos, hay información como los podcasts, profesionales que de pronto comparten experiencia y pueden sumar a las futuras generaciones. Sé que este campo está creciendo y como está creciendo, obviamente la demanda también aumenta y al aumentar la demanda, obviamente uno de los impactos se puede ver visualizado en el tema de los salarios, ¿no? Que pueden estar ofreciendo. Sin embargo, también hay que tener en cuenta, y yo sé que algunas empresas lo hacen, ofrecen unos salarios de pronto acordes, porque saben el valor del trabajo del psicólogo. Entonces nosotros también cuando vayamos al rol, al campo, informados bajo esta ley, fundamentarles si incumple algo o tal vez no se implementa dichas situaciones, puede recurrir a esto, ¿no? Entonces la ley nos avala a nosotros también bastante y para eso hay que leer, como nos comenta Daniel, conocer, indagar y añadido eso también no tener la asertividad y el convencimiento para poder vender y transformar estos conocimientos en la parte real de los jefes y estos puedan ser materializados en prácticas, en programas, en intervenciones y obviamente tienen que ser medidas, ¿no? Contrastadas. Yo sé que a veces el tiempo nos queda corto, Daniel. Definitivamente lo que nos has brindado, estos lineamientos o estas pinceladas de la ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo en Perú, enfocado una parte acá
el rol del psicólogo, cómo podemos intervenir, ¿no? El tema de riesgos psicosociales, salud mental, la parte organizacional, que nos lleve de aprendizaje esto, y yo te lo agradezco mucho el compartir este tiempo. Y sé que no va a ser de pronto la primera vez que nos podamos ir conectando a través de diferentes formas para poder generar conocimientos para nosotros, para las futuras generaciones. Y eso, Daniel, yo muchas gracias por aceptar la invitación, por esta conversación, por tu aprendizaje. Ya, muchas gracias. Igual disponible cuando me lo digan.